Estamos en la mesa, luego hablaré de los codirectores, pero con doña Arantxa Martín, delegada de la Junta de Andalucía, y don Antonio Mena, que es el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua, que subraya la palabra agua, y desarrollo rural. Bueno, digamos, no puestos, supongo, apasionantes, pero no cómodos excesivamente en este momento, ¿no? Me acompañan, o yo les acompaño a ellos, dos codirectores del foro, don José Esteve Pardo, catedrático de la Universidad de Barcelona de Derecho Administrativo, y don Estanislao Arana, catedrático de la Universidad de Granada. Tenemos otro codirector que por razones de cabida no se ha sacrificado de estar con nosotros en la mesa, que es el profesor Lorenzo Mellado, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería, ¿no? A todos ellos podrán oírles directamente después, porque ellos tienen ponencias específicas, ¿no? En esta ocasión me toca a mí hablar en nombre propio y el de ellos, delegación que viene motivada, sin duda, aparte por el afecto que nos tenemos entre todos, pues bueno, mi vida anterior en Barcelona, que es mi tierra de siempre, precisamente con el doctor Esteve Pardo, y desde que estoy en Almería hace 2 años y medio como abogado del Estado, como siempre me gusta decir, la tierra de adopción, pues colaborando activamente, en este caso, con don Estanislao en la Universidad de Granada, ¿no? Comprenderán ustedes que para una persona sobrevenida a Almería, aunque conozco Almería desde hace muchos años y reintegrada al servicio público en Almería, pues es llamémosle, un emocionado placer y honor poder dirigirles estas palabras, ¿no? Bien, el foro en general y el foro 2023 en particular. El foro en general, ya se ha dicho, es una iniciativa de las 3 universidades a las que acabo de hacer referencia y a los catedráticos que firmaron en su momento, las 3 universidades, un protocolo general para constituir una plataforma conjunta de análisis, investigación y difusión de todos aquellos temas que tienen que ver con este binomio, estos 2 recursos que son el agua y la energía, especialmente en aquellos puntos en que estos 2 elementos se produce una intersección entre ellos, ¿no? La energía, a poder ser verde, para producir y distribuir agua para todos los usos, y el agua como elemento para producir y distribuir energía procedente de fuentes renovables. Es un mensaje, además, que enlaza directamente pues, con la crisis hídrica, no digo la extraordinaria, a la cual dedicaré también unas palabras, pero la crisis hídrica y energética que ya nos acompaña, provocada por la influencia humana en el cambio climático, las guerras, el aumento de población, lo que impone, como ustedes saben, y nos obliga a la Unión Europea, a un cambio de paradigma hacia la transición ecológica, la descarbonización y la economía verde y circular. Bien, en todo este contexto resulta evidente, o al menos nos lo resulta a nosotros, que la gobernanza y la regulación de estas materias tiene mucho que decir y son elementos esenciales del foro, quizá provocado por el origen, digamos, de sus promotores, ¿no? Pero sí que queremos decir de una forma rotunda que este no es un foro para abogados y únicamente para abogados, de suerte que en el ámbito material queremos trabajar con otras disciplinas, la economía, la ingeniería, digamos, otras disciplinas, y en el ámbito subjetivo el foro pues, pretenderá atraer centros de investigación, instituciones y operadores y económicos y sociales en general, extendiéndose, si puede ser, vamos, esto de extenderse, pues parece una connotación ahí como de… No, extendiéndose no, de forma natural, conformándose, ¿verdad?, en un foro mediterráneo con varias fórmulas de integración de otras instituciones, eso sí que, digamos, suscribamos los mismos principios que tenemos los fundadores, ¿no? En ese contexto decidimos que la primera actividad sería Almería, ¿no? Por eso he separado el foro como algo estructural y Almería 2023 como algo inicialmente coyuntural, pero que, como remacharé al final, pues también pretende estructurar algo alrededor de Almería, ¿no? Entonces, ¿por qué Almería? Bueno, no digo ya un entorno de la ciudad y la provincia maravilloso, pero sí que es una provincia además con una escasez hídrica congénita que ha sabido un uso muy eficiente del agua.
Es también una tierra ideal para los proyectos de energía renovable y, en definitiva, una tierra por la que hay que apostar, dada la iniciativa de su gente, su creciente pujanza y su contribución indiscutible al Producto Interior Bruto de Andalucía, ¿no? Desde luego, creemos, vamos, ya lo constatamos ayer, que el acierto de elegir Almería ha sido total. Bien, he apuntado, ahora nos pedían alguna opinión en los medios de comunicación, que cuando se programó este foro he dicho que sí, que estábamos en situación, ya llevamos tiempo de crisis hídrica y energética, pero no ante la excepcional situación y crítica situación, sobre todo de sequía, de escasez de agua. Sé que hay gente en Almería que no le gusta hablar de sequía, sino de escasez, bueno, los términos ahora, sequía y sus terribles consecuencias, pues ahora no las voy a enumerar, ¿no? Pero como la carencia que puede empezar a haber de alimentos y de coste de los propios alimentos, ¿no? Desearíamos, por supuesto, que esta situación extrema no existiera, pero existe. Yo quiero resaltar que no somos un foro oportunista. No hemos organizado este encuentro ante ustedes fruto de esa extrema, sino porque, bueno, pues las universidades son estudiosas desde hace tiempo con proyectos nacionales y europeos de materias relativas al agua y la energía. Si me permiten, y voy ya enfilando el final, si me permiten, les voy a contar una anécdota. Y me perdonan porque esto no es muy académico, pero una anécdota. Cuando yo estaba preparando esta breve intervención el domingo, ¿no? Que es cuando se suelen preparar estas cosas porque fuera de trabajo, ¿no? Pues estaba un poco debatiéndome con un poco de quemazón interno, diciendo, bueno, esta situación tan lamentable en la que nos encontramos, ¿no? Y si iba a darles a ustedes una bienvenida, digamos, complaciente o una bienvenida que tuviera algún sesgo crítico, ¿no? Entonces, o ser políticamente correcto, como se dice ahora. La verdad es que interrumpí porque tenía que ir a comprar el periódico y cuando compro el periódico La Voz de Almería había una editorial del señor de la Cruz, del director de Almería, cuyo título era «Lo que pasa con el agua y casi nadie se atreve a decir». El casi estaba entre paréntesis. Y entonces vi la luz. Digo, bueno, pues voy a ser políticamente correcto, perdone la expresión, le voy a colgar un poco el muerto, y que me perdone, al director de La Voz de Almería, y a él le pongo las palabras críticas. Pero bueno, como creo que nadie, digamos, se va a ofender ni se va a sentir aludido, aparte de lo que decía el señor de la Cruz, del debate, más que sobre el trasvase, o más que sobre el trasvase, sobre la omisión del trasvase y el estado, por ejemplo, de algunas infraestructuras de desalación, pues yo me permito hacer las siguientes consideraciones, digamos, adicionales, ¿no? No puede ser, no debería ser, que con los medios técnicos y de control con los que se dispone en la actualidad se pierdan, por falta de inversión, ingentes cantidades de agua en nuestras tuberías de abastecimiento. No puede ser, ni debería ser, que pensando en un caso de no este territorio, pero que por escasez de agua y una conexión de una obra de emergencia entre territorios, después de las rogativas en una conocida montaña y ante una conocida virgen, pues llovió y esa conexión que era necesaria y que hubiera sido necesaria en este momento se tapone con hormigón, pues por otros intereses, ¿no? No puede ser, no debería ser, que se viertan sistemáticamente al mar o al dominio público miles de hectómetros cúbicos de agua que convenientemente regeneradas podrían ser reutilizadas de momento en la industria y en la agricultura. Hay ya, digamos, experimentos mundiales que incluso llega al agua de boca, pero vamos, no pretendemos tanto, ¿no? No puede ser, ni debería ser, que tras procesos de reversión de concesiones hidroeléctricas o de otros tipos de reversión de concesiones de manuales de obras, ¿no? Pues se decida la demolición de obras de regulación y presas que acaso pudieran contribuir a paliar los efectos de la sequía. Todo lo que acabo de decir, y más que podría, se resumen en no se puede uno acordar de Santa Bárbara cuando truena. Hay que hacer una reflexión autocrítica, digo, no, esto no va con nadie, pero las medidas deben ser estructurales, con criterios técnicos y objetivos y alejadas, desde luego, de ciclos electorales. No sé si estamos a tiempo, desde luego, de revertirlo, yo creo que no, soy escéptico, pero sí de domarlo, de adaptarnos a la realidad
y la sociedad, los poderes públicos, no pueden quedar inermes ante esta situación. Desde luego, no es voluntad del foro dar la espalda a esta realidad. Y ya entro finalmente en temas puramente logísticos. Las jornadas son apretaditas, ¿no? Y, por lo tanto, en ese programa apretado nos obligará a un estricto control de tiempos, no más de 15 minutos por ponente, la concentración de posibles preguntas por bloques, ¿no? Y no podremos hacer debates porque no da tiempo. Y si empezamos con debates, que ya arbitraremos otros formatos en su momento, pues no daríamos tiempo a los distintos ponentes. Más logística. Cada media mañana pues tenemos un café al que todos están invitados, el tiempo de almuerzo es libre y todos ustedes pueden participar gratuitamente en la visita a la ciudad de mañana viernes de 17 a 20 horas por la Alcazaba, al centro de la ciudad, y el cable inglés, cortesía conjunta de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento y de la Autoridad Portuaria de Almería. Saldremos a las 17 horas en el momento, desde el punto que oportunamente les indicaremos. Bien, acabo. El capítulo de agradecimientos es largo, pero justamente obligado. En primer lugar, al Museo Arqueológico de Almería, en el que nos encontramos, que a través de la Dirección General de la Junta competente y, sobre todo, de la Delegación Territorial de José Vélez, que ha sido un apoyo extraordinario para desarrollar esto, pues tenemos la ocasión de visitar, ¿no? Y quizá, si hay tiempo, la directora del museo pues nos haga un apunte de 5 minutos sobre la exposición de la sociedad targárica que hay en este museo y que tiene que ver mucho con el tema del agua. Hemos contado con la inestimable colaboración de Hidralia, de Coexpal, de Cajamar, de Cosentino, de Gestión de Aguas del Levante, Galasa, de Michelin, de Asempal, de la Cámara de Comercio, del Colegio de Abogados, de la Autoridad Portuaria de Almería, del Foro Economía del Agua, por supuesto de la Junta, de la Diputación, del Ayuntamiento y diversas organizaciones asociativas que han colaborado en la difusión del evento. En materia de sostenibilidad sostenible, algunos de ustedes han visto ya que les han conducido con un mini eléctrico y con un autobús también eléctrico en un esfuerzo de colaboración público-privada de movilidad sostenible, porque la idea es que los ponentes que han venido en Almería pues se vayan con emisiones cero, ¿no? Y también, y ya prometo que acabo, agradecer, porque sin ellos no sería posible, el esfuerzo de colaboración de nuestro Gabinete de Prensa y Comunicación a Color, del Grupo Coexpal, y un agradecimiento muy sentido, tremendamente sentido, a Javier Carrillo, jefe corporativo de Viajes El Corte Inglés. ¿Quién no lo conoce que sea de Almería? O sea, sin él esto, desde luego, no hubiera sido posible, ¿no? En todo caso, y ahora ya sí termino, está a la vista, por cierto, estamos grabando el evento, lo estamos transmitiendo en streaming. Los ponentes, muchos de ellos verbalmente nos han dado su autorización. Si hubiera alguno de los ponentes que no acceda, pues que nos lo diga, pero si no nos lo dice, pues entenderemos que el permiso está dado, ¿no? Decía, esto y que el streaming también, pues quizá alguna silla vacía ha provocado, pero bueno, el aforo estaba perfectamente extralimitado y esto es, por tanto, muestra de la extraordinaria acogida y el compromiso de Almería con el tratamiento de estas materias, de lo cual tomamos buena nota en el foro, como he dicho anteriormente, para seguir dejando a Almería, para nosotros, en una situación destacada en lo que se refiere a nuestros proyectos. Disfruten, pues, del foro, disfruten de Almería y sigan con nosotros estos días y en nuestras próximas citas. Muchas gracias. Pues tiene la palabra doña Arantxa Martín, delegada del Gobierno de la Junta en Almería. Bueno, pues muchísimas gracias, don Esteban. Buenos días a todas las personas presentes. Y la verdad es que el capítulo de saludos y de agradecimientos es tan extenso que, bueno, que no me quiero dejar a nadie fuera y, por lo tanto, me voy a remitir a las que ya ha realizado Esteban en la mañana de hoy, dirigiéndome también especialmente, como no puede ser de otra forma, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, hoy presente aquí también, que me da alegría que veros por aquí en temas tan interesantes como el que hoy tratamos, a los regantes,
que creo que son fundamentales en este foro también. Quiero saludar también a Galasa, hoy presente también, y también miembro del Consejo, pero también alcalde de aquí de Almería, y bueno, y otra serie de personas aquí presentes, como he dicho, Esteban ya la ha citado, ¿no? Coespal, Tecnova, etcétera, ¿no? Y como no, también al dirigirme por respeto especial como jurista a mi decano del Colegio de Abogados, que lo tengo aquí delante, y bueno, no quiero decir nada malsonante que luego tenga que llamarme la atención. Por lo tanto, y como además se está grabando, miedo me da, ¿no?, de lo que pueda decir. Pero bueno, dicho esto, quiero comenzar dando las gracias, ¿no? Dando las gracias, en primer lugar, a Esteban, ¿no?, por la entrega desde hace ya varios meses, lo decía fuera también la atención a medios, que lleva realizando para que este foro pueda desarrollarse, foro binomio agua y energía, energía y agua, en donde evidentemente, bueno, pues Almería, creo, sin duda alguna, que puede ser, es la provincia una de las provincias españolas y andaluzas, por supuesto, que más puede aportar en este sentido, ¿no? Y lo digo no solo desde el punto de vista de la eficiencia, sino también desde el punto de vista de la oportunidad y, sobre todo, también de la innovación. Quiero darle las gracias también a los codirectores y también, como no, a las universidades aquí presentes, Almería, Granada y Barcelona, si no me equivoco, universidades organizadoras de este foro, codirectores que hoy he tenido el placer de conocer, y algunos como a Lorenzo Mellado, pues que conozco desde hace ya mucho tiempo de la Universidad de Almería. Almería, sin duda, es la tierra que al sur del sur más escasez de agua históricamente ha tenido, y, como decía, lo que nos ha hecho ser más eficientes en el uso de este recurso, siendo, sin duda alguna, y yo creo que esta afirmación no me equivocaría, en decir que somos la provincia, yo diría que, bueno, de Europa y casi del mundo, que una mayor producción agrícola tenemos con una menor huella hídrica. Y eso dice mucho de la provincia de Almería. Decía Esteban que a nosotros nos gusta hablar de sequía o escasez. En definitiva, en Almería es que llevamos históricamente acostumbrados a vivir en esta escasez o en esta sequía. Por lo tanto, Almería es una provincia altamente preparada también pues, para afrontar, aunque es verdad, con las dificultades que tenemos en estos momentos. Pero hablamos también de energía, ¿no? Y Almería es una tierra, como he dicho, de oportunidades de distintas fuentes energéticas, y no solo las oportunidades que ya nos ofrecen, y eso lo he tenido yo oportunidad de ver también como delegada de Medio Ambiente, que fui en la anterior legislatura, por la gran inversión que está haciendo en fuentes energéticas como la eólica o también solares, sino que también es una tierra de innovación, puesto que no son pocas las entidades públicas y privadas que están aportando por otro tipo de energías renovables no convencionales, como pueden ser el hidrógeno verde o la geotermia, que también están llamadas a ser fuentes inagotables de recursos naturales. Pero, evidentemente, me van a permitir que me detenga brevemente en el tema que más nos acucia en este momento, como es el tema del agua, ¿no? La sequía pertinaz que sufre España y Europa, no solo objeto de la apertura de todos los telediarios, sino una realidad, cruda realidad, a la que las administraciones tenemos que hacer frente. Por eso, desde la Junta de Andalucía ya fue previsor en la anterior legislatura ante la sequía estructural que ya amenazaba. Y no solo hemos llevado a cabo una gran política histórica de inversión en materia hidráulica, sino que hemos llevado a cabo distintas normativas que nos permitan, evidentemente, afrontar con más garantías esta situación tan complicada que tenemos en estos momentos, anticipándonos con 2 decretos de sequía ya en la anterior legislatura y con un tercer decreto de sequía aprobado recientemente el pasado martes en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Entre los 2 decretos anteriores hemos sumado una inversión de 141 millones de euros y que podemos aportar incluso en Andalucía hasta 72,9 hectómetros cúbicos de agua adicional en Andalucía. Esto para nuestros regantes, mis agricultores y regantes que nos están escuchando saben que es una cantidad de agua nada desdeñable, partiendo de la situación actual que tenemos en este momento. Con este tercer decreto de sequía ponemos
163 millones de euros más, con lo que se vamos a elevar hasta 300 millones los fondos que el Gobierno andaluz va a destinar a la nueva planificación. Pero al margen de esto, no es solo lo que se ha invertido. Se ha invertido más de 1.500 millones de euros destinados a la obra pública, que se encuentran en ejecución en torno al 76%. Hemos puesto en marcha el plan SOS con 4.047 millones hasta 2027, la Mesa de la Sequía y la Comisión de Seguimiento de la Sequía. En el caso de la provincia de Almería, ha inmovilizado hasta el momento en torno a 180 millones de euros en política de agua y hoy más del 90% está en ejecución. Y brevemente le diré que la política hídrica ha estado versada principalmente en una cuestión que ya apuntaba Esteban, ¿no?, que es el tema de la depuración de las aguas reutilizadas, ¿no?, porque evidentemente tenemos que producir o intentar producir y sacar agua pues, de donde podamos en estos momentos, ¿no? Y aparte de que es una fuente de agua que aquí ya se venía trabajando y hay que decir que nos está costando trabajo enseñarle a Europa las bondades de estas aguas regeneradas y las posibilidades que tenemos para seguir produciendo. Como digo, la política hidráulica ha estado principalmente centrada en la depuración, principalmente, y explico por qué. Lo primero que hicimos fue abordar las inversiones contempladas en el decreto del año 2010, 38 de estaciones de depuración declaradas de interés de la comunidad autónoma, que, por cierto, estaban a cargo del canon del agua, aprobado en el año 2011 en Andalucía, y que tenemos que ejecutar por dos cuestiones. En primer lugar, por las sanciones europeas a las que nos enfrentamos, se enfrenta España y Andalucía pues prácticamente a diario, pero luego por una cuestión adicional, ¿no? Y es que estas obras de depuración nos van a permitir reutilizar el agua que vamos a extraer de ella. Estamos hablando de que en torno a 28 hectómetros cúbicos de agua adicionales serán los que seamos capaces de poner en marcha con las obras de depuración que estamos llevando a cabo en toda la provincia, más otras obras que, como he dicho, se contemplan en el primero, en el segundo y en el tercer decreto de sequía. Pero también lo que hicimos fue la modificación del canon del agua, que, como he dicho, estaba predestinado por norma para obras de depuración, lo modificamos para poder hacer también obras en alta para abastecimiento. Ello también nos va a permitir asistir en alta pues, a determinados municipios, determinadas poblaciones que tradicionalmente han tenido muchísimos problemas de sequía, y de esto sabe muy bien la Diputación, porque han tenido que asistir a estos municipios incluso en pleno siglo XXI con cubas de agua. Si nuestros visitantes que vienen hubieran venido hace 2 meses, además, o 3, hubieran visto que teníamos abierto en Canal Almería. Y la teníamos abierta porque hemos llevado a cabo una obra importantísima en la ciudad, que no se trata ni más ni menos que de una inversión de 12 millones de euros para conseguir abastecer con agua de la desaladora de Almería a la mitad de Almería, porque la mitad de Almería bebía de la desaladora de la capital y la otra mitad, bueno, bebemos todavía hasta en el mes de abril, mayo, que consigamos poner estas obras en marcha, de unos pozos precisamente de los acuíferos del Poniente. Y como digo, abastecimiento, depuración, y también lo apuntaba, sin renunciar a la desalación ni a las transferencias o los trasvases de agua. Como muy bien ha dicho el profesor Esteban, pues la verdad es que es una cuestión en donde, bueno, estamos dando la batalla porque entendemos que no podemos renunciar ni desdeñar ninguna fuente hídrica, pero eso, como comprenderán ustedes, no es competencia de la Junta de Andalucía. Y voy terminando también. Pero la política hidráulica de las distintas administraciones debe perseguir la armonización de 2 claros objetivos, ¿no? Satisfacer las demandas, también lo decía yo fuera, pero a la vez que conseguir el buen estado de las masas de agua, sin olvidar también poner en marcha medios, mecanismos para conseguir abaratar el coste energético que toda esta producción de agua pues, va a tener, ¿no?
decía el profesor que leía el periódico. Yo leía el otro día una frase que me gustó mucho, ¿no? Y seguramente la conocerán ustedes y no la descubro nada, ¿no? Pero decía Kennedy hace más de 70 años que quien fuere capaz de resolver los problemas del agua será merecedor de 2 premios Nobel, uno por la paz y otro por la ciencia. Obviamente la solución es compleja, pero este foro está llamado a dar respuesta a problemas tan importantes, como decía, como la simplificación administrativa a la hora de dar salida a la generación de estos recursos, el ámbito legislativo en el que nos encontramos o la famosa gobernanza del agua. Sin duda, el reto es apasionante porque, bajo mi punto de vista, y le hablo no solo como gestora, sino humildemente como jurista, necesitamos reformas normativas, y esto me lo hubiera pensado cuando ha dicho que estaba grabando, pero como lo he dicho también fuera, yo creo que es el momento de abordar reformas normativas, principalmente la legislación básica, para poder seguir afrontándolas desde la comunidad autónoma también, que nos permita a los gestores del agua, nos permita a las administraciones, que en definitiva somos los que tenemos que gestionar también el agua, a ser más eficientes y crear una mayor garantía jurídica a los entes que están dispuestos a invertir en la generación de este recurso. Por ello, les doy las gracias a don Esteban, a los codirectores, animándoles a que estas jornadas tengan una vocación de continuidad y, sobre todo, que con sus conclusiones y con la ayuda de todos, pues conseguir entre todos pues, optimizar este gran binomio que es agua y energía. Muchísimas gracias. Don Antonio Mena, por favor. Bueno, pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias por venir a este foro tan oportuno. Yo voy a hacer un breve agradecimiento y voy a completar un poquito la información que ha hecho Arantxa, la delegada del Gobierno. La primera información que tengo que deciros es que Arantxa fue la delegada del agua hasta hace muy pocos meses. Entonces, sabe de agua, se ha ocupado muchísimo del agua y sigue ocupándose del agua desde su papel como delegada del Gobierno, porque es un tema que nos debe ocupar. Está bien preocuparse, está bien decir mirar al cielo que no llueve, pero a nosotros este tema nos ocupa y ha dado datos suficientes para abordar un problema que aquí nosotros decimos que la sequía en Almería no es una sequía coyuntural, no es que no llueve ahora, es una sequía estructural, y por eso hay ciertas zonas regables aquí en la provincia de Almería que están preparadas y que están bien preparadas para asumir situaciones tan complicadas como la que tenemos ahora. Bueno, agradecer a las 3 universidades, a la Universidad de Granada, Barcelona y Almería, por este foro donde hablamos de gobernanza del agua, al resto de patrocinadores, Hidralia, Coespal, Galasa, Consentino, Cajamar, Michelina, Sempal, son interlocutores nuestros del agua. Hace pocos días hace un par de viernes, celebrábamos una mesa del agua en la delegación, donde muchos de estos patrocinadores estaban sentados en esa mesa y abordamos la situación, hicimos un repaso por las distintas zonas regables de la provincia de Almería e hicimos un diagnóstico y empezamos a abordar distintos tipos de soluciones, que lógicamente no hay una solución mágica, milagrosa, que venga a solucionar nuestros problemas. Voy a empezar hablando un poco de gobernanza del agua, porque la gobernanza del agua es un tema que no se ve. Es un tema que no se ve, es un tema más oculto. Las obras son muy espectaculares, son muy llamativas. Cuando bien decía la delegada del Gobierno, cuando cruzamos con una zanja toda la ciudad de Almería, es muy evidente la obra del agua. Después se tapará y ya será menos visible, ¿no? Pero la gobernanza del agua es fundamental. Lo que llevamos trabajando en temas de agua ya casi 20 años, siempre decimos que el tema del agua hay que aportarlo desde 2 puntos de vista, ¿no? Por un lado, la seguridad hídrica, el líquido elemento, que es fundamental para el desarrollo de los cultivos, es fundamental para el abastecimiento, como no cabe duda. El propio presidente de la Junta de Andalucía dice muchísimas veces que el agua en Andalucía es como el gas en Alemania, y es cierto. Nuestro PIB depende fundamentalmente del agua, no solamente en la agricultura, sino también en el turismo, en la industria. Es un insumo fundamental para Andalucía y, por supuesto, para la provincia de Almería. Y yo aquí siempre me gusta decir un par de datos que no son datos nuestros, pero que yo lo he escuchado, son datos de Cajamar, que supongo que mañana Roberto lo volverá a decir, pero para que veáis la importancia que tiene el agua para la economía andaluza y almeriense, y es que con el 0,24% de la superficie agrícola de Andalucía, que está en Almería, el 0,24%,
nosotros producimos el 24% de la producción final agraria. Esto es un dato demoledor. Con 60.000 hectáreas entre cultivo protegido, cultivo de invernadero y 30.000 hectáreas aproximadamente de cultivo de hortalizas al aire libre, producimos más de 4.000 millones de euros al año. La producción final agraria andaluza está en torno a los 15-16.000 millones de euros y Almería produce un 24%, con una vocación exportadora fundamental, donde más de 3.000 millones de esos 4.000 son a la exportación. Y cuando hablamos de eficiencia del agua y cuando hablamos de un buen uso del agua, hay otro dato importante, a mí me llamó muchísimo la atención la primera vez que lo escuché, y es que con 1 hectómetro cúbico de agua, en Almería se generan 161 empleos. La siguiente comunidad autónoma que nos sigue es Murcia, con 159 o 157. El resto de agricultura está a años luz. De ahí debate la importancia que tiene el agua para la economía y la importancia social que tiene, además, para la economía. Y digo que avanzamos en la gobernanza porque está muy bien hacer toda la infraestructura, nosotros estamos haciendo muchísima infraestructura, pero a esa infraestructura hay que darle seguridad jurídica. Y hay que avanzar en los temas concesionales. Y es cierto que los expedientes concesionales son expedientes largos, que no son fáciles, y nosotros estamos abiertos a que en foros como este se aporten la idea, porque al final sois los expertos. Sois los juristas, lo que lo tenéis que decir, se puede avanzar por aquí, se puede avanzar por allí, se puede agilizar y podemos acortar un plazo. Ojalá y así debe de ser, y para eso estáis los expertos legislativos y los expertos técnicos que nos tienen que dar la solución en temas de infraestructura. Y decía esto porque la seguridad jurídica en el agua es tan importante porque es una de las bases que a nosotros nos permite apoyar a la agricultura a través de los fondos comunitarios. Si no hay una seguridad jurídica consolidada, los fondos podemos ponerlo en riesgo. Entonces es fundamental avanzar en los temas concesionales, es fundamental avanzar en la gobernanza del agua, y aquí en Almería también tenemos buenos ejemplos. Tenemos zonas donde a través de las juntas centrales de usuarios, que creemos que es la estructura fundamental que debe todos son llamadas del agua, que debe colaborar con la Administración como corporaciones de derecho público y que deben colaborar con la Administración. Entonces, aportamos porque sean las juntas centrales de usuarios donde están todos los sectores representados, el abastecimiento, el riego, deben ser las que centralicen los temas concesionales, las que regulen cada una de sus zonas en colaboración con la Administración tutelante, que en este caso es la Consejería de Agricultura y Agua, donde ahora está reforzada la gobernanza del agua a nivel administrativo, donde la propia consejera, Mari Carmen Crespo, ha reforzado la estructura de la consejería, creando una Secretaría General del Agua, de la que cuelgan 2 direcciones generales, reforzando la gobernanza dentro del agua para darle más presencia y creando, como bien decía la delegada del Gobierno, una mesa de interlocución permanente, como es la mesa de sequía y el comité de expertos de sequía, que desgraciadamente ahora se reúne con una frecuencia muy importante y donde asiste el propio presidente de la Junta de Andalucía. Y decía que es muy importante la gobernanza del agua y avanzar en los temas concesionales porque dar agua regenerada para agricultura requiere un expediente concesional y estamos avanzando en esos expedientes concesionales. Porque garantizar el agua también es avanzar también en cómo se hace la política de desembalse que se ha hecho en el Guadalquivir, que aquí nos afecta fundamentalmente a la zona de Levante. Nosotros ya hemos encargado una asistencia técnica que estudie cómo se han hecho los desembalses del Guadalquivir, porque estamos convencidos de que se podían haber hecho las cosas de otra forma. El trasvase del Negratín lleva cortado desde julio del año 2021 y con otra política de regulación se podría haber alargado, se podría haber suministrado una cantidad de agua suficiente para que en este momento de tantísima escasez haber contado por lo menos por una dotación parcial. Ya os digo que tenemos una asistencia técnica que ya está trabajando y estas palabras que digo yo las repite muchísimo el secretario general Ramiro Angulo, que las repite muchísimo en todas sus intervenciones. Por eso os digo, seguridad jurídica del agua es fundamental para poder abordar inversiones y para poder apoyar los fondos europeos. Y luego está el tema de infraestructura. Nosotros la infraestructura nos coge trabajando desde hace ya muchísimo tiempo. Yo llevo de delegado desde el mes de septiembre y el primer Excel que abrí fue uno que se pone obras agua. Y ese Excel le tiene que dar ratón y baja, y baja, y baja, y baja, y baja, y baja.
Son muchísimas horas. Ya lo decía la delegada del Gobierno. Tenemos todas las obras de la Declaración Interautonómica del año 2010, todas las obras están en una fase ya iniciada, y todas están iniciadas, unas están terminándose los proyectos, otras ya están ejecutándose la obra y otras muchas ya están las obras terminadas. Y eso es fundamental, porque tenemos que hacer la obra de depuración si queremos pensar después en lo terciario. Y ahora tenemos un tercer decreto de sequía, que ojalá no lo hubiésemos tenido que publicar, que viene a completar a 2 decretos de sequía, donde la dotación económica ya va por encima de los 300 millones de euros, y en esos decretos de sequía seguimos apostando por la regeneración. Y el que haya seguido en prensa la noticia habrá visto que vamos a hacer un terciario nuevo en Cuevas, cuya obra de depuración se finalizarán a final de este año, y vamos a hacer una obra en paralelo. Vamos a hacer, y ahora vamos con la consejera, vamos a hacer un terciario en la EDAR de Valerma, que viene a completar otros 2 terciarios que ya estamos ejecutando y que estaban en el segundo decreto de sequía, que son los terciarios de Roquetas y los terciarios de Ejido, y en su conjunto podrán aportar como agua regenerada a la zona del Poniente en torno a los 18 hectómetros cúbicos. En el tercer decreto de sequía vamos a avanzar también ya en el nuevo terciario de la capital de Almería, y seguimos avanzando en otra obra y en otra infraestructura que viene a completar también la garantía de abastecimiento, como bien decía hace un momento Arantxa, en la zona del Valle del Almanzora, en la zona del Levante almeriense. Ya contemplamos una obra muy importante para garantizar el abastecimiento a municipios como Albox y Olula del Río, una obra que además redundó muchísimo la eficiencia energética en el coste energético de los bombeos que tienen que hacerse desde el pantano de Cueva de Almanzora a municipios que están en una cota superior, en algunos casos importante. Esa obra, una obra de 7 millones de euros, se inauguró hace unos meses y ya está funcionando. Y completamos la garantía de abastecimiento de los municipios del Almanzora con otra infraestructura que va a ir recogida en el tercer decreto de sequía, como una potabilizadora que va justo al lado del pantano de Cueva de Almanzora. Y son obras, obras, obras y más obras, con el objetivo fundamental de anticiparnos a la siguiente sequía, porque esta ya la tenemos aquí. Y anticiparse a la siguiente sequía es también darle a los funcionarios, los que hemos trabajado en la administración, los que trabajamos en la administración tramitando expedientes, también darle seguridad jurídica. Y hay una cosa muy importante que decía el segundo decreto de sequía, y es que decía: las obras de desalación son de tramitación preferente. Y eso le da la posibilidad al funcionario, cuando tiene 50.000 expedientes encima de la mesa, y decir, no, es que para mí la desalación es prioritaria, porque me lo dice un decreto. Entonces, al decírmelo un decreto, me da a mí la garantía jurídica de que nadie me va a decir por qué esto sí y por qué esto no. Y eso lo contempla también el decreto de sequía, y eso es gobernanza del agua, y eso es anticiparse también. Y con respecto a la desalación, pues apuesta absoluta por la desalación. La propia consejera lo dice en todas sus intervenciones: tenemos que tener ya la desaladora del Bajo Almanzora, una obra que van con un retraso muy importante. La desaladora del Bajo Almanzora al final aportará en torno a 20 hectómetros cúbicos. Se han iniciado recientemente las obras de protección de esta desaladora. Es fundamental. Ya estamos solicitando la segunda desaladora. Estamos solicitando que Carbonera entre. Hablamos de duplicidad, es decir, una nueva planta de desaladora para Carbonera, y necesitamos la desaladora del Poniente para que se pueda completar el ciclo del agua en el Poniente y se consiga un reto que es fundamental, que es año 2027, plan hidrológico, y tenemos que intentar garantizar la estabilidad de los acuíferos desde el punto de vista cualitativo y del punto de vista de cantidad. Y para terminar, y gobernanza del agua, es muy importante que en el último Consejo de Gobierno se aprobó el tercer decreto de sequía, con esta obra que os he dicho, por pinceladas por encima, pero también se aprobó otra cosa muy importante, que fueron los planes hidrológicos. Los planes hidrológicos de las cuencas mediterráneas, que son el caso que nos compete a nosotros, ya han terminado su tramitación, y el siguiente paso es ya la aprobación a nivel estatal. Como bien sabéis todos, los planes hidrológicos son un real decreto que se tiene que publicar. Bueno, pues muchísimas gracias y lo único que decir, pues, que muchísimas gracias, Esteban, y espero que este foro, que es la primera vez que se hace, tenga una sede permanente, y que la sede permanente no esté muy lejos de donde estamos hoy, que tiene que ser Almería, que es la provincia de agua y donde más se mima el agua. Muchísimas gracias.